que está preparado para el acoplamiento, segrega un péptido. Y a ese péptido se le llamó en un primer momento factor de acoplamiento porque servía justamente para eso. Eso hacía que las otras células también se predispongan para el acoplamiento. Estas proteínas formaban el péptido que le llamaron factor de acoplamiento en un primer momento, formaban una red de señalización río abajo de la cascada de señalización, donde se incluían primero receptores de superficie celular que reconocían la señal y proteínas que unen GPT y unas quinasas más abajo en la cascada. Entonces acá tenemos la imagen de estas levaduras que cuando una comienza a segregar el péptido, todas las demás ya se preparan también, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de molécula señal, estamos hablando de gran cantidad de moléculas. Pueden ser ellas proteínas, como vimos recién, pueden ser pequeños péptidos, que fue el primero que se descubre, que es el factor de acoplamiento. Pueden ser incluso aminoácidos, nucleótidos, esteroides, retinoides, derivados de ácidos grasos e incluso gases, como el óxido nítrico y el monóxido de carbono. Entonces podemos decir que las moléculas señales en realidad son de diferentes naturalezas. De diferentes naturalezas. Las moléculas señales pueden interaccionar de diferentes formas con su receptor. Acá tenemos una célula diana que tiene un receptor en la membrana y la molécula señal puede viajar hasta interaccionar con el receptor. O bien puede ser que la molécula señal esté anclada en la membrana de la célula señal y que tenga que haber una interacción más íntima entre la célula señal y la célula diana para que ocurra la cascada de señalización en la célula diana. Acá tenemos un esquemita de lo que vamos a estar viendo, en donde tenemos el receptor de membrana, llega a la célula la molécula señal, que en este caso la molécula señal es extracelular, ¿verdad? Tuvo que haber venido por difusión desde su célula, la célula señal. Se reconoce a la proteína, a la molécula, que puede ser de diferentes naturalezas como vimos recién, y se desencadena la señal en donde se van a ir activando diferentes proteínas en esa cascada de señalización, como podemos ver acá. Y otra vez podemos tener diferentes respuestas. La cascada de activación puede desencadenar en la activación de una enzima, por ejemplo, y ahí vamos a tener cambios en el metabolismo de la célula. Esta cascada de señalización puede desencadenar en la expresión de genes. Por ejemplo, puede ser que se active una proteína que era un factor de transcripción y ahí vamos a tener cambios en la expresión de los genes dentro de esa célula. O bien puede ser la tercera posibilidad en este caso, es que esa cascada de señalización haga que ocurra el cambio en el citoesqueleto y por lo tanto cambios en la forma o el movimiento celular se puede dar. La unión del receptor de la molécula señal puede darse con un receptor que es extracelular, que está anclado a la membrana, aunque también podemos tener receptores dentro de la célula, específicamente receptores nucleares, para lo cual la molécula señal tiene que ser transportada y tiene que ingresar a la célula y
no solamente eso, también tiene que ingresar al núcleo, ¿verdad? La molécula señal para poder ser reconocida por su receptor. Entonces tenemos receptores de superficie y receptores nucleares. Podemos decir que tenemos dos grandes grupos de receptores. Llega entonces la molécula señal, es reconocida por el receptor y luego se activa la cascada de señalización. Esta cascada de señalización puede ser de dos formas, en donde en la vía de señalización intracelular hay la alteración de la función de una proteína. Esto se refiere a que se activa o se inhibe, por ejemplo, producto de la cascada de señalización, y en este caso la respuesta podemos decir que se da por una vía rápida que dura aproximadamente segundos, minutos nada más. Por otro lado, podemos decir que la siguiente posibilidad es que en realidad esta cascada de señalización active una proteína que tenga como rol regular la transcripción de genes. Entonces ahí esa proteína va a tener que entrar al núcleo, va a tener que activar la transcripción, por ejemplo, del DNA al RNA. Ese RNA va a tener que sintetizarse, va a haber una expresión de proteínas que no existía antes en la célula en respuesta a esa señal, por lo que acá vamos a tener más pasitos y va a ser un poquito más lenta la vía que implica la alteración de la síntesis de proteínas o la expresión de genes, ¿sí? Ambas vías, la vía rápida y la vía un poco más lenta, van a llevar a la alteración de la maquinaria citoplasmática, y esto lleva a la alteración en el comportamiento celular también. Vamos a tener una respuesta en esa célula a esa señal. Tenemos diferentes formas de señalización y esto ustedes seguramente ya vieron en alguna otra materia. Para refrescar nada más, tenemos señalización contacto dependiente, tenemos la señalización parácrina, la sináptica que ya vimos nosotros y también la endócrina. La de contacto dependiente sería esta señalización en donde hay una señalización un poco más íntima, podemos decir, debido a que la señal se encuentra en la superficie de la célula señalizadora. La parácrina sería la señalización que se da entre un grupo de células, como por ejemplo en la inflamación, los mediadores locales van a señalizarse entre sí, podemos decir, esta célula, el grupo de células interacciona esta con varias células a la vez, incluso vamos a ver que puede ser que todas interactúen al mismo tiempo, ¿verdad? O sea que todas tengan el receptor y también produzcan la molécula señal. La sináptica, que nosotros ya vimos, en donde nuestra señal va a ser el neurotransmisor, y la endocrina, en donde nuestra señal va a ser la hormona, ¿verdad? En la señalización parácrina actúan las señales, van a ser los mediadores locales y afectan solamente a las células que están próximas a la que está produciendo los mediadores locales. No pueden difundir mucho generalmente estos mediadores, entonces afectan solamente a un grupo de células que están próximas. Esta
estas señales o estos mediadores locales son destruidos enseguida por enzimas extracelulares, o sea que no se quedan mucho tiempo, porque frente a la unión de una molécula con el receptor ya vamos a tener la respuesta, no necesitamos que esté actuando mucho tiempo esa molécula señal. Y por último también tenemos que hay una inmovilización en la matriz celular de estas células. La señalización sináptica, tenemos que generalmente esto se va a dar en un organismo pluricelular, generalmente un organismo grande, complejo, en donde esa señalización que vimos recién de corto alcance ya no va a ser suficiente, ¿verdad? La señalización que vimos recién también podemos decir que podría ser el peptido, el factor de acoplamiento que vimos en levaduras, o bien mediadores de la inflamación, como vimos recién. Acá la señalización sináptica tenemos que una neurona se activa vía impulsos eléctricos a lo largo del axón, y cuando uno de estos impulsos llega a la terminal nerviosa, se liberan los neurotransmisores que van a ser nuestras moléculas señales. En la señalización endocrina existen otras células señal especializadas que controlan el comportamiento del organismo como un todo, está todo regulado, ¿verdad? Que van a ser las células endócrinas, que van a producir la hormona que es nuestra señal en este caso. Acá la diferencia va a ser que mi señal va a viajar en el torrente sanguíneo o en la saliva, por ejemplo, y va a ser transportada hasta la célula diana de esta forma. Entonces, por un lado vamos a tener las moléculas celulares endócrinas que van a producir las moléculas señales, que van a ser las hormonas. Esto va a viajar por todo el cuerpo, por todo el torrente sanguíneo, hasta que en algún momento esta señal se va a encontrar con la célula A, por ejemplo, que reconoce específicamente esta señal que era producida por la célula endocrina A. La célula endocrina B reconoce específicamente esta señal que es producida por la célula endocrina B, y así sucesivamente lo mismo para la señal C. Esto sería la señalización sináptica, de la que ya hablamos algo, pero en este gráfico se muestra que tenemos la célula señalizadora, la que va a producir va a tener en su botón sináptico el neurotransmisor, puede contactarse con esta célula A, esta sería la hendidura sináptica, pero también yo puedo tener en otro lado una célula A también respondedora a la señal de la misma célula señalizadora. Y así sucesivamente para B también podemos tener más de un blanco o más de una célula blanco para la célula señalizadora. Acá vamos a tener que sí o sí necesitamos contacto entre la célula señal y la diana, la que va a responder a esa señal. Y a diferencia de lo que vimos recién, acá no necesitamos contacto de la célula señalizadora y la que es la célula diana, ¿verdad? Porque la señal va a viajar hasta su célula diana. Acá sí necesitamos contacto, al igual que la señalización dependiente de contacto, ¿verdad?
Solamente que en este caso no se van a dar entre células nerviosas, pueden ser cualquier otra célula. Y tenemos aparte anclada a la membrana la molécula señal. La que viaja, pero en las proximidades nomás, es la señal paráquea. Al igual que la endocrina, que es más a largo alcance, esto sería a corto alcance, y acá tenemos por contacto anclado a la membrana, y las células tienen que entrar en cierto tipo de contacto que sería la hendidura sináptica en el caso de la señalización sináptica. Otra característica que tenemos con respecto a la endocrina y a la sináptica, que puede ser a largo alcance, por decirlo de alguna forma, es que la endocrina es más lenta y la sináptica es mucho más rápida. Acá tenemos un tipo de células, como les dije recién, de que todas tienen el receptor y todas producen también la señal, entonces es como que se autopotencia la señalización en ese grupo de células. Esto puede ocurrir durante el desarrollo, cuando por ejemplo en el embrión se está formando un tipo de tejido, entonces todas las células se pueden señalizar entre sí para diferenciarse a tejido cardíaco, por ejemplo. Entonces que este tipo de señalización se puede dar durante el desarrollo en el embrión, ¿verdad? Pero también se puede dar durante la inflamación, ¿verdad? Con esos mediadores locales que estuvimos hablando, que son los eicosanoides. Son moléculas señales derivados de ácidos que son sintetizados por las células de todos los mamíferos en la membrana y se liberan hacia el exterior de la célula. Estos eicosanoides donde son degradados por enzimas que son las fosfolipasas. Estos mediadores influyen además de la inflamación, en la contracción del músculo liso, en la agregación plaquetaria y también en lo que estuvimos viendo, ¿verdad? En la inflamación y en respuestas febriles. Entonces, cuando hablamos de este tipo de señalización, tenemos durante el desarrollo, pero también en la contracción del músculo liso, agregación plaquetaria y en respuestas inflamatorias y febriles. Cuatro principales eicosanoides, estos son de carácter lipídico, se originan por la oxigenación de los ácidos grasos esenciales de 20 carbonos del tipo omega 3 y omega 6 para dar lugar a las prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, hidroxiácidos precursores de los leucotrienos. Todos son mediadores del sistema nervioso central, inflamación y respuesta inmune, como estuvimos. Acá tenemos la síntesis, tenemos que tener un fosfolípido de membrana de 20 carbonos, dijimos, ¿verdad? Una fosfolipasa, que específicamente es la fosfolipasa A, corta, y tenemos por un lado el ácido araquidónico de 20 carbonos, que al plegarse tiene esta conformación y luego en sucesivas etapas oxidativas vamos a tener, por ejemplo, la prostaglandina. Actualmente se describe también otro tipo
de señalización, que sería el más nuevo que se descubre hace relativamente poco tiempo, ¿verdad? Que es mediante uniones entre células, que son llamadas uniones comunicativas entre células. Estas uniones son gracias a como unos poros que hay en la membrana que son llamados gap, uniones gap. Esta sería como la nueva vía para coordinar las actividades entre células vecinas. No es lo mismo que las uniones por contacto que vimos recién, ¿verdad? Este sería como el quinto tipo de señalización entre células. Estas uniones especializadas se encuentran, como dijimos, como unos poros en la membrana plasmática y las células que utilizan esta señalización tienen un contacto estrecho. Se puede señalizar mediante estas uniones mediadores entre células, calcio, AMP cíclico, todo eso puede pasar entre las células e incluso hoy en día se sabe que también puede pasar por ahí, ¿verdad? En ARN regulador, que son los microARN. Esta sería la unión gap entre células que permite el paso de moléculas pequeñas por ese canal o poro acuoso, y es muy importante en lo que serían los epitelios, las células nerviosas y las células musculares, este tipo de señalización a través de las uniones de tipo gap. Entonces, cada célula va a estar programada para responder a diferentes combinaciones de señales. No es solamente una señal la que le va a llegar a la célula, por lo que la célula va a tener que integrar y decidir cuál va a ser su respuesta frente a todas las señales que le están llegando. Las señales que siempre van a estar presentes son las señales de supervivencia. La célula sí o sí necesita de señales para vivir. Si las señales de supervivencia no están presentes, la célula se muere. O sea que sí o sí necesitamos de varias señales para que la célula pueda seguir viviendo. Además, si esa célula tiene que crecer, van a tener que llegarle señales adicionales para que crezca y para que se divida, por ejemplo. Podemos tener señales que impliquen diferenciación, como el caso de la señalización autócrina, en donde dijimos que servía también para que un grupo de células se diferencia un tejido cardíaco. Y si no llegan las señales, entonces la célula muere, aunque también pueden llegar señales que impliquen apoptosis a la célula. Diferentes células pueden responder de forma diferente a la mismísima señal. Acá tenemos el ejemplo, la molécula señal, que en este caso va a ser acetilcolina, que en la fibra muscular tenemos un efecto de relajación, más bien, interacción de acetilcolina con receptor de la fibra muscular cardíaca, relaja a la fibra muscular cardíaca, y en el caso de la esquelética, en el músculo esquelético, la misma acetilcolina va a producir la contracción de ese músculo esquelético. Podemos ver que los receptores van a ser diferentes cuando hablamos de acetilcolina en tejido cardíaco y en tejido muscular también, ¿verdad? La señal en el caso del tejido esquelético, nosotros ya estuvimos viendo un montón, ¿verdad? Actúa como ligando, ¿verdad? Y la misma señal, la acetilcolina, en una célula, una glándula saliva,
una célula de la glándula salival va a producir como respuesta que se libere el contenido de las vesículas, que ocurra la secreción de la glándula salival en este caso. Entonces acá tenemos una molécula señal y dependiendo del tipo celular y cuál sea el receptor, tres respuestas diferentes. Puede darse que haya señales transitorias, pero también hay veces que la señal ya es duradera, ¿verdad? Por ejemplo, durante el desarrollo, la diferenciación a un tipo celular ya va a ser duradero, ¿verdad? Se puede desencadenar un cambio que persiste indefinidamente a través de mecanismos de memoria celular también. Y cuando hablamos nosotros de los tejidos adultos en comparación con tejidos inmaduros, ¿verdad? Durante el desarrollo, la respuesta siempre tiene que desvanecerse rápidamente. O sea que tenemos que eliminar rápidamente esas moléculas señales del tejido, o del sistema circulatorio, dependiendo de qué tipo de señal estemos hablando. Normalmente hay un continuo recambio de estas moléculas señales debido a justamente que tienen que eliminarse. Ahora se producen, van, cumplen su función, se eliminan y si se necesitan nuevamente se vuelven a sintetizar y así sucesivamente. Dijimos que eran de diferentes naturalezas las moléculas señal que incluso podían ser enlaces, ¿verdad? Que es el caso del óxido nítrico, que actúa como una señal uniéndose a una enzima en el interior de la célula diana. O sea, en este caso tenemos acetilcolina que activa a una proteína que es la arginina, se produce el óxido, que a partir de la arginina produce el óxido nítrico, y acá nosotros tenemos que por difusión nomás el óxido nítrico va a salir de la célula señal, ¿verdad? Tuvo que tener una estimulación para producir. Por difusión atraviesa la membrana el óxido nítrico y va a esta célula en donde nosotros en el interior tenemos el receptor que es una guanilato ciclasa. ¿Sí? Guanilato ciclasa es una enzima, es un receptor enzima. ¿Okay? La unión de la señal óxido nítrico al receptor, que es una guanilato ciclasa, hace que esta guanilato ciclasa se active. ¿Okay? Se activa la enzima y lo que hace es convertir el GTP a un GTP cíclico. Y esto hace que la célula muscular lisa, que normalmente nosotros vamos a encontrar en los vasos, por ejemplo, se relaje rápidamente. El otro gas que dijimos que también puede actuar como señal es el monóxido de carbono, ¿verdad? El otro tipo de señales que podemos tener son las señales de tipo hormonas esteroideas, tiroideas, retinoides, vitamina D, y todos ellos tienen como característica que son, así como los gases, bastante pequeñitos también, ¿verdad? Son moléculas pequeñas que justamente son pequeñas y son hidrofóbicas para poder atravesar la membrana e ingresar al interior de la célula, porque sus receptores son nucleares, no son receptores de superficie, de membrana. Dijimos que había dos tipos, de superficie y los nucleares.
Entonces acá le tenemos al cortisol, al estradiol, a la testosterona, a la vitamina D, a la tiroxina y el ácido retinoico. Difunden a través de la membrana y tienen en común que todos ellos van a interaccionar con receptores nucleares. Hay una superfamilia de receptores nucleares que tienen en común un dominio que es el dominio de unión ADN-A. ¿Qué quiere decir eso? Que al final, cuando llega la señal, ¿sí?, se une al receptor, este receptor va a poder interaccionar con el DNA, por lo que la mayoría de estos receptores que están luego en el núcleo van a interaccionar como factores de transcripción, ¿sí? Entonces tenemos el receptor de cortisol, que tiene el dominio de unión ADN-A, así como el receptor de estrógeno, que también tiene ese dominio conservado entre todos de la familia de receptores nucleares. El receptor de progesterona también tiene sitio de unión ADN-A, el de vitamina D, el de hormonas tiroideas y el del ácido retinoico, toditos tienen en común. Algunos de estos receptores tienen más aminoácidos, otros tienen menos aminoácidos, pero tienen en común todos el sitio de unión ADN-A. De tal modo que llega, por ejemplo, la señal, ¿verdad? La señal se va a ubicar en la porción de unión al ligando del receptor nuclear. Una vez que se une el ligando a esa región, lo que ocurre es que pierde afinidad por una porción inhibidora, la proteína inhibidora del receptor nuclear. Al perder la unión de esta proteína inhibidora, lo que ocurre es que este receptor que estaba inactivo se activa al unirse a su señal y puede unirse a ADN-A por el motivo conservado que es de unión ADN-A y actuar como un factor de transcripción. Entonces, en este caso, nosotros siempre vamos a tener una respuesta que va a ser la alteración de la expresión de genes. Este modelo específicamente del modelo de proteína receptora de hormonas esteroideas. En su estado inactivo, el receptor se halla unido a ese complejo proteico inhibidor que contiene una proteína activada por el estrés térmico, que es la HSP90, entre los componentes de la porción inhibidora. Bueno, entonces vamos a tener dos tipos de respuesta. Una respuesta primaria, que va a ser una respuesta a la hormona esteroidea primaria, y también podemos tener una respuesta secundaria o retrasada a la hormona esteroidea. Dos posibilidades. La respuesta primaria o temprana va a ser cuando llega y se une la hormona esteroidea al receptor nuclear, y eso hace que se expresen estos genes de respuesta primaria. ¿Okay? Entonces se une el factor de transcripción, que es el complejo receptor nuclear más hormona. Se produce la expresión de estos genes primarios y posteriormente estos genes primarios pueden, por ejemplo, actuar como inhibidores o activadores de la expresión de otros genes, teniendo de esta forma una respuesta secundaria a la hormona esteroide.
decir, ¿verdad? Entonces tenemos receptores intracelulares de los gases, óxido nítrico. Después tenemos los nucleares, que es para las hormonas principalmente, pero dijimos que también nosotros podemos tener receptores de membrana, ¿verdad? De superficie celular. Cuando hablamos de los receptores de superficie celular, tenemos tres tipos de receptores. Los que están asociados a canales iónicos o canales iónicos regulados por ligando, que nosotros ya vimos cuando hablamos de tejido nervioso, de la sinapsis, ¿verdad? En donde teníamos nosotros el neurotransmisor que se unía a el canal iónico, que en realidad la unión del neurotransmisor, que es mi señal, a este receptor hace que se abra el canal iónico para que puedan ingresar, por ejemplo, iones. Ese es el primer tipo de receptores de superficie. Hasta ahí, ya vimos todo esto, ¿verdad? ¿Sí? Para linkear nomás. El segundo tipo es el que vamos a desarrollar un poquito más, que es el receptor asociado a proteína G, que vamos a encontrar en la membrana. Es una proteína que atraviesa 7 veces la membrana plasmática, actúa indirectamente regulando la actividad de una enzima que está ligada a la membrana, que es la proteína G, ¿verdad? En un primer momento ahí tenemos el receptor que actúa asociado a la proteína G que está inactiva. Cuando llega la señal, la proteína G se activa. La activación de esta proteína G hace que se active otra enzima y así sucesivamente vamos a tener una cascada de señalización ya en el interior de la célula. La proteína que se activa después la enzima que se activa después va a generar que dentro de la célula haya alteración de las concentraciones de moléculas señales intracelulares, que puede ser, por ejemplo, el AMP cíclico, o podemos tener otro tipo de respuesta como la permeabilidad de la membrana. El tercer tipo de receptor de superficie celular son los receptores asociados a enzima. Si bien acá nosotros también tenemos enzimas, ¿verdad? Son diferentes tipos de receptores. Este es asociado a proteína G y este es el asociado a enzimas. Ellos mismos pueden ser las enzimas o pueden estar asociados a enzimas. Entonces acá tenemos las dos posibilidades. El receptor, que él mismo es la enzima, y lo que ocurre es que la molécula señal ayuda a que se acerquen dos números de este receptor. Entonces cuando están en esta conformación dimérica podemos decir, ¿verdad? Esta subunidad de fosforila a esta subunidad y esta a esta, por lo que hay una fosforilación cruzada para que se active el dominio catalítico de mi receptor asociado a enzima. La otra posibilidad es que el receptor asociado a enzima esté próximo a la enzima que está anclada a membrana. O la
conformación de este receptor, que también tenía dos subunidades, hace que se active la enzima que está asociada a ese receptor. La mayoría de estos receptores, a diferencia del receptor asociado a proteína G, es que acá atraviesa varias veces la membrana del receptor, y en este caso atraviesan una vez nomás la membrana estos receptores. Tenemos el sitio de unión en ambos casos a la señal extracelular y el sitio catalítico hacia el interior de la célula. Bueno, entonces, a partir de que llega la señal, los receptores pueden, por ejemplo, transmitir esa señal hacia el interior de la célula en una cascada de señalización. Entonces, como rol puede tener el rol de transmitir la señal. Además, estos receptores pueden funcionar como un armazón, uniendo o juntando a más proteínas señalizadoras, de forma que se pueda pasar la señal o ir hacia el río abajo de la cascada de señalización de forma más rápida y eficiente. También podemos decir que pueden transformar o traducir la señal a una forma diferente, que es susceptible a transmitir la señal o estimular una respuesta celular. Además, ya dentro de la célula, las proteínas que van transmitiendo esa señal pueden amplificar, las proteínas señalizadoras pueden amplificar la señal, activar la síntesis de un gran número de copias de proteínas señalizadoras, por ejemplo. Estas proteínas señalizadoras también pueden integrar señales opuestas o que se potencian, por ejemplo, que llegan a diferentes receptores en la célula. Entonces las proteínas que forman parte de esta cascada pueden llegar a integrar esas señales. También las proteínas miembro de la cascada de señalización pueden difundir la señal, pueden anclar esa señal, pueden modular la señal, regular la fuerza en que se va pasando esa señal a lo largo de la cascada de señalización. De tal modo que todas las funciones de estas proteínas, miembros de la cascada de señalización, se resumen en este gráfico, ¿verdad? El receptor recibe la señal y va a ampliar esa señal. Podemos tener el anclaje de proteínas en un armazón, por ejemplo, haciendo que estas proteínas estén próximas y se pueda transmitir rápidamente la señal a la siguiente proteína miembro de la cascada de señalización. Hay proteínas que tienen como rol ampliar la señal, otras tienen como rol integrar la señal. Vamos a suponer que por acá venía otra vía de señalización, acá venía otra vía de señalización producto de otra señal, ¿verdad? 3 señales llegaron a la célula, entonces acá esta proteína es la encargada de integrar. También esta señal se puede difundir a
partir de acá se activan varias proteínas que van a difundir la señal en el interior de la célula. Podemos anclar la señal mediante proteínas de anclaje. Podemos modular la señal. ¿Qué quiere decir eso? Que puedo disminuir, por ejemplo, la señal o aumentar esa señal. Y posteriormente acá ya tenemos que llega la activación de la proteína efectora. De todo esto se activa una proteína que va a ser la proteína efectora, que va a ser la que va a desencadenar la respuesta, que en este caso era la transcripción de un gen. Por lo que podemos decir que tenemos dos tipos de interruptores moleculares que van a actuar en la cascada de señalización, las activaciones e inhibiciones, podemos decir, de todas esas proteínas que estuvimos viendo. Por un lado tenemos las fosforilaciones, que si una proteína se fosforila puede activarse, como estuvimos viendo, por una quinasa, y si viene una fosfatasa y le quita el fosfato a esa proteína activada, se inhibe la proteína. Por lo que podemos considerar que ese encendido y apagado de las proteínas vía fosforilaciones se considera un interruptor molecular, porque tenemos el efecto reversible. Activación y estado inactivo. Y el otro interruptor molecular muy importante también en lo que son las activaciones e inhibiciones son la ganancia o el otro tipo son la unión a GTP, ¿verdad? A proteínas GTPasas, que ellas mismas generalmente hidrolizan GTP, y después el recambio de GDP por GTP sería el otro interruptor molecular. Encendido y apagado, entonces, de dos tipos. Fosforilaciones participan quinasas, fosfatasas, reversible, y en el caso del segundo interruptor, hidrólisis de GTP por una proteína GTPasa y recambio por una proteína de recambio de GDP a GTP. ¿Preguntitas? Hasta acá. Una clase. La clase de hoy. No sé por qué siempre abre con un programa diferente.